Y es que la verdad no sé qué hacer. Me inventé que mi hijo seguía teniendo problemas con su diabetes para que siguiéramos viviendo los tres con el papá. ¿Qué hago? ¿En algún momento has oído el síndrome de Munchausen? ¿Sabías que caer en inventar ciertos problemas de salud física o mental en tus hijos es considerado un tipo de maltrato infantil? ¿Deseas aprender mucho más de esto? Suscríbete entonces en este canal de YouTube y ya nos vemos para ir profundo en este tema que es importante que conozcas. Bueno, hay algo que quiero contarte. Hace aproximadamente un poco más de un año tuve la oportunidad de verme una serie en la que una de las personas no era el personaje principal. Ella ya estaba divorciada, separada de su pareja, ¿sí? Tenían una hija de, ponle tú, 6 7 años. Esa niña tenía problemas de diabetes. Entonces, claramente, azúcar no podía consumir y tenía que tener una alimentación especial para cuidar sus niveles de insulina. Cada una o dos veces al día le tomaban en el dedo la prueba a ver cómo estaba. Y a la mamá le dio muy fuerte, fue para ella muy difícil entender que la relación con el papá de su hija ya había terminado. Y entonces ella en el hospital fue a una cita médica y ahí una señora que también iba a una cita médica le contó que había una paciente que había tenido un problema con el médico porque ella había hecho Munchausen con su hija. Cuando ella le preguntó a la señora qué era eso, dijo no, se inventó que su hija tenía problemas del estómago y eso le ayudó para que no la sacaran de la casa porque tenía que cuidar a su hija. Ella se puso a averiguar por internet y se dio cuenta que hay adultos que en ocasiones, de forma absolutamente irresponsable, caen en hacer esto con sus hijos. Provocarle ciertos problemas físicos en su salud física, en su salud mental, como un objeto de manipulación para lograr algo más, ¿sí? Para tener que llevarlos al médico y que esa situación les dé el resultado que ellos desean. Llámese que siga, digamos, dentro del núcleo con con el padre de ese hijo, llámese que tal vez al ver vulnerable a ese niño, a esa niña, eh, se diga, no, en realidad tú que eres la mamá, pues es importante que estés ahí. Y por eso es que quise que tratáramos esto. El año pasado, cuando estuve compartiendo el reto Adiós Maltrato, literalmente no hubo tiempo de muchas cosas. Y una de las cosas que no hubo tiempo fue compartirte de este tema. Y me prometí que este año te lo quería compartir para que no quedara pendiente. ¿Por qué? Porque en realidad es importante entender que hay cosas que no es responsable que hagamos con esos hijos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, el síndrome de Munchausen. ¿Lo has oído o no lo has oído? Quiero que me cuentes en comentarios. ¿Qué has oído del tema? Si has conocido algún caso. Entonces, ¿de qué se trata? Como te decía hace rato, es un tipo de maltrato infantil. Papás, mamás que caen en inventar síntomas físicos, psicológicos en sus hijos para tener que llevarlos al médico, sea porque no quiere divorciarse del papá de su hijo, sea porque no quiere que la separen de su hijo, sea por otra razón. De alguna forma irracional e irresponsable se cae en creer que, eh, como en el caso que te comentaba, voy a darle azúcar a mi hija sin que se dé cuenta para que se le afecte sus niveles de azúcar y así el papá, pues digamos que me va a dejar estar cerca y tal vez voy a poder conquistarlo, como pensaba esa persona. Y de forma irracional olvidamos que está el bienestar físico y mental de ese niño de por medio. Entonces, ojo con eso. Y hay varias cosas que quiero decirte. Primero,
Hay muchos mitos alrededor del tema de eh, maltrato en niños, en adolescentes, y por eso quiero invitarte a que hablemos de maltrato. Aquí abajo te dejo en la descripción una lista de más de 100 videos o un poco más donde rompemos mitos relacionados al tema del maltrato. Sí, que ahí encuentras mucha información de muchos mitos que he escuchado, que me han dicho, que incluso me han escrito del tema para que logres romper esas barreras y realmente darte cuenta cuál es la realidad de qué es maltrato, qué no es y cómo podemos prevenirlo en esos hijos. ¿Listo? ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué podemos hacer, Gina? ¿Cómo puedo trabajar esto para no realmente no seguirlo haciendo? Me estoy dando cuenta al escucharte que tal vez esa pareja lo hacía. Primero, es importante tener en cuenta el tema de los derechos de niños y adolescentes, que aquí abajo te comparto un mini curso gratuito que el año pasado tuve la oportunidad de grabar con un abogado experto en esos temas para que entiendas mucho mejor eso, porque esos derechos son esos escudos protectores de tus hijos. Ahí te cuento un poco más por qué. Hay que activar entonces la ruta de restablecimiento de derechos de niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque aquí se le puso en riesgo su integridad, su salud física, su salud mental, una de ellas o ambas, ¿sí? Segundo aspecto a trabajar, apoyo terapéutico profesional. Es importante que busques ayuda para tener psicoterapia en estos temas. Gina, ¿con quién puedo hacer eso? Yo aquí abajo en la descripción te voy a dejar datos de algunos profesionales que sé que brindan este servicio a papás, a mamás. ¿Por qué? Porque, digamos, como tal, yo no hago psicoterapia. Yo brindo asesorías, pero psicoterapia es un proceso más profundo. Entonces, se requiere, digamos, cierta formación, cierta estructura que claramente no es alineado a lo que yo me he formado. Pero eso no significa que no te voy a dejar en el aire. Aquí abajo te comparto entonces psicólogos, algunos centros que sé que brindan ese servicio y digamos que absolutamente recomendados porque conozco las formaciones y la preparación que tienen los profesionales que están ahí. Y la última invitación que quiero hacerte, y es que quiero invitarte a que reflexiones cuáles son esas creencias que tienes asociadas a la crianza desde esos malos tratos, desde esa negligencia, desde ese autoritarismo, desde esa permisividad. Porque es importante ser consciente de ello para poder trabajarlo y transformarlo. Y justamente para dejar esos patrones reactivos en la crianza con tus hijos, quiero contarte que desde el año pasado abrí mis asesorías personalizadas en temas vocacionales, de crianza, escolares, para poder brindarte una mano amiga para apoyarte en todo esto. Entonces, si algo te está costando en la crianza con tus hijos y caes en hacer esto y otras malas prácticas de esas viejas herramientas de crianza, permíteme brindarte asesoría. Aquí abajo te dejo el enlace donde encuentras detalles de todas las asesorías disponibles que tengo, cuándo hay cupos disponibles, la estructura, costos y todos los detalles. Y tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerda que abajo en descripción y en comentarios te dejo el enlace para que conozcas más de mis asesorías para poder trabajar en este y en otros temas. Bueno, es lo que quería compartirte el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Chao.